Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente central para muchísima gente, el llamado. Generalmente se piensa que es el pistoletazo de salida de la vida de fe, ¿verdad? El momento en que todo arranca. Pero, ¿y si la historia empezó muchísimo antes? Mucho antes de lo que cualquiera se podría imaginar. Vamos a verlo. A ver, pensemos un momento. Si alguien que se considera salvo tuviera que poner una fecha, ¿cuál sería? Pues probablemente diría algo como, empezó el día que fui a esa charla, o cuando leí aquel libro, o en ese momento de crisis que me puse a rezar. Casi siempre la respuesta apunta a un momento específico dentro de nuestra propia vida. Pues ojo, porque la respuesta que encontramos en la fuente, citando Efesios, es para quedarse de piedra. Dice que el proceso no arrancó en nuestra vida, ni de lejos. Empezó, atentos, antes de la fundación del mundo. Es que esta idea lo pone todo patas arriba. Nos obliga a hacer un viaje mental a un momento anterior a que existiera nada. Claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en lo que la fuente llama el plan eterno de Dios. Porque esto no es algo que pasó de repente, no. Es una secuencia, una cadena de acontecimientos que, según esta visión, tiene su origen en la eternidad misma. Y justo en el libro de Romanos encontramos dos pistas clave, dos acciones que ocurrieron incluso antes de ese llamado. El texto dice que Dios primero conoció y después predestinó. Fijaos bien en estas dos palabras, conoció y predestinó, porque son la llave para entender todo este asunto. Vale, vamos con la primera. Conocer. Y esto es muy importante. No hablamos de conocer como quien conoce datos sobre Napoleón. No es saber quién fue y qué hizo. No. La fuente usa una comparación muy potente. Es el conocer que un padre o una madre tiene por su hijo. Es un conocimiento íntimo, personal, lleno de amor. Y este amor, según esto, se estableció antes que nada. El siguiente paso es predestinar. ¿Y qué significa esto? Pues según la fuente, es algo tan sencillo como planificar de antemano. ¿Y cuál era el plan exactamente? Que esas personas, las que amó desde el principio, llegaran a ser como su hijo. O sea, no es un destino al azar, es un plan con un propósito súper concreto. Entonces, la implicación de todo esto es tremenda. Si todo fue amado, conocido y planeado desde la eternidad, ¿de quién es la iniciativa? Pues según esta visión no es del ser humano. No tiene nada que ver con los méritos de uno, con si hace buenas obras o viene de una familia creyente, nada de eso. Se basa por completo en la gracia de Dios. Él, como dice el texto, amó primero. Muy bien, hasta ahora hemos estado, por así decirlo, en la eternidad. Pero, ¿cómo aterriza todo este plan eterno en nuestra vida, en nuestro tiempo? Pues aquí es donde entra en juego, por fin, el concepto del llamado. Y la fuente nos dice que hay que distinguir entre dos tipos. Son diferentes, pero están conectados. Vamos a verlos. Por un lado, está lo que se llama el llamamiento exterior. Este es general, es para todo el que lo oye. Es básicamente escuchar el mensaje. Te lo puede contar un amigo, lo lees en un libro, lo escuchas en una iglesia. Es la propuesta. Pero luego está el llamamiento interior, y esto ya es otra cosa. Se describe como una acción del Espíritu Santo que te da un corazón nuevo, que te capacita para creer. A esto también se le conoce como regeneración. Esta frase tan conocida de muchos son llamados y pocos escogidos encaja perfectamente con la idea del llamamiento exterior. El llamado, el mensaje, se lanza a muchísima gente, pero no todos los que lo oyen son escogidos. El simple hecho de oírlo no es una garantía de nada. Y por otro lado, esta conversación de Jesús con Nicodemo señala directamente al llamamiento interior. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacer de nuevo es la regeneración. Se presenta como algo indispensable. Sin ese cambio interno, el llamado exterior, por mucho que se escuche, no llega a ser efectivo. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. El amor, la predestinación, los dos tipos de llamado. Ahora vamos a encajarlas todas. Vamos a montar el puzzle completo, lo que la fuente describe como la cadena de la salvación. Y aquí lo vemos, paso a paso. Es una secuencia perfecta. Todo arranca en la eternidad con el amor de Dios. De ahí surge la predestinación, que es el plan. Luego, ya en nuestro tiempo, ese plan se pone en marcha con el llamamiento exterior, cuando se comparte el mensaje. Y el último eslabón es el llamamiento interior, la regeneración, que es lo que finalmente produce la fe en la persona. Claro, al escuchar todo esto, es normal que surjan preguntas. Y preguntas de las gordas. Cuestiones sobre la libertad, la responsabilidad, la justicia de Dios. Vamos a meternos con las dos dudas principales que la propia fuente se encarga de plantear y responder.
La primera es un clásico. A ver, si Dios ya lo ha planeado todo de antemano, ¿dónde queda nuestra voluntad? ¿Somos simples marionetas en su plan? ¿Se anula nuestra responsabilidad por lo que hacemos o dejamos de hacer? La respuesta que ofrece la fuente es un no rotundo y reconoce que puede sonar a contradicción, pero sostiene que la elección soberana de Dios no elimina para nada la responsabilidad humana. Se presenta como una de esas tensiones, un misterio donde ambas cosas son verdad a la vez. Dios elige y el ser humano es 100% responsable de sus decisiones. Y vamos con la segunda pregunta, que para muchos es incluso más complicada. Si Dios elige a unos sí y a otros no, ¿es eso justo? ¿No es favoritismo? Es una duda muy lógica, la verdad, y muy común. A ver, el razonamiento que se ofrece se basa en distinguir bien entre gracia y justicia. El argumento va más o menos así. Primero, si por justicia nadie merece la salvación, entonces Dios no es injusto si nos salva a todos. La justicia estricta sería que nadie se salvara. Segundo punto, la salvación es gracia, es decir, un regalo que nadie merece. No es un derecho que se pueda reclamar. En cambio, la condenación sería un acto de justicia. Y el punto final es que la culpa de que alguien no se salve recae siempre en la propia persona, no en Dios. Y con esto volvemos al versículo del principio, el de Efesios, que en el fondo es el resumen de toda esta perspectiva. Nos dice que esa elección, que ocurrió antes de la fundación del mundo, tenía un objetivo final muy claro: ser santos y sin mancha. Y todo esto nos deja con una última cuestión, una para darle vueltas. Si uno asume esta perspectiva, ¿cómo cambia la forma de vivir la fe? ¿Cómo afecta a la seguridad, a la gratitud, el pensar que la salvación no depende de una decisión tomada un día, sino que es parte de un plan divino, eterno e inmutable? Pensar que la salvación es parte de un plan divino, eterno e inmutable, cambia profundamente la manera de vivir la fe, porque desplaza la confianza del hombre hacia Dios. Ya no se ve la salvación como algo sostenido por la fuerza de una decisión humana, emociones pasajeras o méritos personales, sino como la obra soberana de Dios desde la eternidad. Esto produce una seguridad mucho más firme. El creyente entiende que su salvación no comenzó cuando él decidió buscar a Dios, sino cuando Dios lo amó y lo escogió antes de la fundación del mundo. Por eso, la seguridad no descansa en la constancia imperfecta del ser humano, sino en la fidelidad y el propósito eterno de Dios, quien cumple todo lo que ha determinado. También transforma la gratitud. Si la salvación fuera el resultado principal de una decisión humana, existiría espacio para el orgullo espiritual. Pero al comprender que todo nace de la gracia de Dios, su amor, su predestinación, su llamado y la regeneración, el creyente reconoce que no tiene nada de qué gloriarse. Toda la gloria pertenece a Dios. Esto produce humildad, adoración y una profunda gratitud por haber recibido algo que jamás podría merecer. Además, esta perspectiva lleva a vivir con mayor confianza y descanso espiritual. El creyente puede enfrentar pruebas, dudas y debilidades sabiendo que Dios no improvisa ni abandona sus planes. La salvación no depende de cambios emocionales ni de la perfección humana, sino de un propósito eterno que Dios mismo sostiene. Finalmente, entender la salvación como parte del plan eterno de Dios impulsa a una vida de santidad. Según el texto de Efesios mencionado en el documento, Dios escogió a su pueblo para que fuésemos santos y sin mancha. Por tanto, la elección no conduce a la pasividad, sino a vivir en obediencia, amor y reverencia, como respuesta agradecida a la gracia recibida. No se olviden de comentar el video y suscribirse al canal, eso nos ayuda mucho. Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este estudio te ha gustado, coméntanos lo que te ha parecido. Y si quieres aprender más de la Biblia y congregar con nosotros, contáctanos como Iglesia Luz de Vida. Estaremos dispuestos a ayudarte.